¿no? La artrosis, ¿por qué? Porque es un motivo de consulta bastante frecuente, como parte del deterioro articular, cartílago articular y hueso que está inmediatamente junto al cartílago hueso coronal, adherido a este está el cartílago. ¿Qué cartílago está en la superficie articular? ¿Qué tipo de cartílago? ¿Cartílago? ¿Cómo? Es un bonito manifestado. ¿Cuál es? Otro tipo de cartílago. ¿Qué tipo de cartílago tenemos? Cartílago hialino, ¿no? Ese es el cartílago que tiene bastante consistencia líquida. Por eso es que en las imágenes ecográficas o en las de resonancia se ve ¿cómo se ve la imagen líquida en ecografía, en ultrasonido? ¿Qué color es? Hipoecoico, anecoico. Cuando hay alteración de esta estructura se ve algo hipoecoico con algunas imágenes sugerentes de algún daño que pudiera haber en esta superficie. Y estos cartílagos, cuando la persona es joven, hablamos de joven hasta los 35, un poquito más puede ser, un poco menos, esta imagen es totalmente anecoica, una lámina que está adherido al hueso, bien oscura, bien negrita, ¿no? Ese es el cartílago hialino. Este cartílago se va deteriorando con el tiempo y junto a él el hueso condral. El cartílago hialino, ¿de dónde se alimenta? ¿De dónde se alimenta el cartílago hialino? ¿El hueso de dónde se alimenta? De las arterias nutrices, tienen arterias nutrices, ¿no? Que van a alimentar diferentes partes del hueso. Y como quiera que el cartílago está adherido al hueso condral, ¿de dónde se va a adherir? ¿De dónde se va a alimentar el cartílago? ¿Cómo? Por difusión del hueso que está donde está adherido. También recibe parte de nutrición del tejido sinovial. Sin embargo, es más del hueso condral. Dentro de la articulación, en algunas articulaciones tenemos el menisco, un poquito para ampliar esta parte. ¿Y el menisco dónde se alimenta? De líquido sinovial. No tiene vascularización, es avascular, ¿no? El cartílago hialino, por lo tanto, se alimenta del líquido sinovial, ¿no? Estas estructuras van a generar alteraciones cuando se van a empezar a dañar. En todo caso, el cartílago hialino es bien sensible y dependiente del hueso condral. Y cuando hay alteraciones, como les repito, del cartílago hialino como parte del inicio de la artrosis, el hueso en su afán de recuperarse se hipertrofia y va a formar unas irregularidades en la superficie, ¿no? Va a formar unas erosiones. En las imágenes ecográficas se puede ver, también en la radiografía se va a esclerosar, la hipertrofia va a producir esclerosis, va a producir estas erosiones y va a producir unas alteraciones en la superficie, lo que conocemos como unos cachitos que se forman, picos del oro. ¿Y qué son los picos del oro? Los osteofitos, ¿no? Los osteofitos que se van a formar, esos cachitos que se forman en las estructuras. Esto se ve bastante en la columna, en algunas articulaciones como la rodilla, en algunas veces la cadera. En huesos de la mano también se ven estas deformidades. ¿En qué articulaciones? ¿En qué articulaciones encontramos deformidades provocadas por la artrosis? Interfalange proximal y distal, ¿cómo se llama? Bouchard y son preguntas de examen, estoy soplando preguntas de examen. Lo que estamos hablando ahorita va a entrar en el examen. ¿Qué es lo que quiero que ustedes se lleven como recuerdo para que manejen? Cuando hay un paciente que acuda a vuestra consulta, ya sepan qué decirle, qué tiene. Y lógicamente, si pueden tratarlo, lo tratan, si no, enviarlo al especialista. Pero ustedes ya van a saber, van a precisar en vuestro diagnóstico qué tipo de lesión es artrosis de cadera, coxartrosis, artrosis de rodilla o
con artrosis, ¿no? No le van a mandar a la referencia dolor de rodilla. Miren, ¿qué diferencia hay entre interpretar un dolor de rodilla y una artrosis? Con la clínica que les han manifestado la vez pasada, que ahorita les vamos a repasar. Entonces, estas alteraciones, nódulos de Bouchard y nódulos de Heberden, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proximal y cuál es el distal? Proximal, no. Es proximal y distal. Bouchard, proximal, Heberden, distal. Pregunta de examen. Esas alteraciones que se van presentando así en articulaciones pequeñas se dan en las articulaciones grandes, como la parte de la hipertrofia, la alteración del tejido sinovial, la alteración de la cápsula sinovial. Cuando hay inflamación provocada por la artrosis en algunos casos y más en la artritis, la cápsula sinovial se altera, se inflama, inflamación crónica, y va a producir exudado, va a producir aumento del líquido interno. Y cuando ya haya extravasación, se va a dar un derrame, ¿no? Derrame articular. Generalmente la articulación que más sufre de derrames es la articulación de la rodilla. Y el sector, la zona donde más líquido se va a acumular es en el suprapatelar, derrame suprapatelar, que puede haber en otras estructuras, pero más es en la rodilla, en la parte suprapatelar. Entonces estas articulaciones son las que más van a sufrir producto de este daño. Esta alteración de la artrosis, les decía que va a producir diferentes tipos de estadios de la degeneración de la articulación: grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Generalmente el grado 4 ya es candidato a prótesis, ¿no? Prótesis en cadera y prótesis en rodilla, que es lo más común. En columnas se hace en algunos lugares, en algunos países. En el Perú es bien difícil por las características, por las secuelas que podría dejar. Muchas veces sin necesidad de cirugía se puede fijar la articulación con un corsé, ¿no? Salvo que haya lesión medular, lesión neurológica que va a provocar disestesias, parestesias, paraplejías a nivel de miembros inferiores. En esos casos sí se sugiere cirugía, si no, no es conveniente cirugía en columna. Pero en las articulaciones de cadera y rodilla sí puede ser necesaria una cirugía en grado 4. En algunos casos, cuando estamos en grado 3, grado 2 o incluso grado 1, en grado 1 es más terapia física. La terapia física ayuda bastante. Grado 2, grado 3 también, pero una de las alternativas es la infiltración regenerativa, ¿no? Infiltración regenerativa que con algunos compañeros hemos visto en las rotaciones, ¿no? Ahora, estos procesos que se dan en una articulación, un procedimiento quirúrgico, los artefactos protésicos no son permanentes, tienden a cambiarse, y el promedio de recambio de la prótesis es cada 10 años aproximadamente, un poco más, un poco menos. Hay que cuidar bastante, se debe cuidar bastante la prótesis. Una mala pisada, una mala postura, un mal movimiento puede provocar luxación de la articulación, en este caso protésica, y una luxación del aparato protésico. Generalmente, un 99% de los casos va a un recambio de la prótesis. Ya no se podría corregir la luxación, salvo algunos casos, ¿no? El cuidado es alto, ¿no? El paciente que se somete a una prótesis tiene que cuidarse bastante. Lógicamente que hay tipos de materiales que pueden durar un poco más de tiempo, y eso también está supeditado al costo, ¿no? Costos que están entre los 5.000, 10.000 soles, puede irse hasta los 20.000, 25.000, 30.000, 40.000 soles, de acuerdo al tipo de material, de acuerdo a la estructura que se va a intervenir. En todo caso, esto está sometido a algunas exigencias. ¿Y cuál es la causa de la artrosis? Desgaste articular. Como les decimos a los pacientes en un lenguaje coloquial para que ellos nos entiendan, como toda máquina, también nosotros somos una máquina que nos gastamos, no somos eternos. Entonces hay la posibilidad de que algunas partes de nuestro cuerpo se desgasten, toda nuestra economía corporal. Y en el caso de la articulación también merece ser, se va a ir desgastando, ¿no?
Pero esto se va a provocar, en todas las personas va a llegar un momento de desgaste, pero no a todos les molesta, no todos presentan dolor, sino todos llegarían a la consulta con el mismo problema. En algunos pacientes se va a presentar esto incluso un poco más temprano, a los 40 años. En promedio a los 40 años empieza esta degeneración. El cuerpo empieza todo su desarrollo hasta los 40. A partir de los 40 aproximadamente empieza la curva en descenso, ¿no? En diferentes partes del cuerpo. En ese momento ya empiezan estos desgastes, pero se puede adelantar, se puede presentar mucho más temprano, inducido o provocado por algunos factores. Por ejemplo, ¿qué factores serían los que van a provocar de manera adelantada la artrosis? La condromalacia también es una alteración, en este caso, de la patela, ¿no? La superficie articular de la patela se va a ir gastando, esa es la condromalacia. Pero ¿por qué se podría presentar artrosis adelantada con dolor? ¿Cuáles serían las causas? Luxación frecuente, una posibilidad. ¿Qué más? Traumatismos. ¿Y quiénes van a sufrir traumatismos? Deportistas, ¿no? Gente que hace deporte de alto rendimiento. No el deporte del fin de semana, sino la gente que hace deporte de alto rendimiento. Saltadores, corredores, futbolistas, o deportistas de alto rendimiento. Por eso es que a los deportistas de alto rendimiento se les cuida el lugar donde van a jugar. Por ejemplo, los futbolistas de alto rendimiento solamente juegan en el césped o en pisos, en países desarrollados está prohibido jugar en pisos con gras sintético, solamente el piso de gras natural. ¿Por qué? Porque el piso es suave, el impacto va a ser ligero. El vóley y el básquet en países desarrollados donde hay deporte de alto rendimiento, ¿cómo se juega? ¿Cómo es el piso? ¿Será parquet? ¿Será cemento? ¿Qué tipo de pisos han visto esos pisos? Son más acolchonaditos. Son pisos acolchonados, son pisos suaves, son una fibra sintética suave. Esos pisos de la NBA que ven con sus dibujitos son pisos de material sintético. Entonces el impacto no es fuerte. Y además que en los zapatos también utilizan algunos aditamentos que les dan alguna protección. Miren cómo cuidan el tobillo, cómo cuidan la rodilla, cómo cuidan la cadera de los deportistas. Por eso es que estos deportistas de alto rendimiento no sufren. Sin embargo, están expuestos. ¿Por qué? Más por los golpes. Pero lo bueno de estos deportistas es que tienen una clínica al lado que inmediatamente les controlan, evitando que se vayan degenerando, ¿no? En Argentina, en Colombia, en Chile, donde hay deporte, bastante fútbol, hay diferentes alternativas, ¿no? La terapia regenerativa es una de las alternativas para evitar el avance de la artrosis en este tipo de deportistas, ¿ya? Alto rendimiento, personal que haya sufrido accidentes, o golpes, cortes, caídas de moto con fractura del platillo tibial o alguna alteración en la patela, son factores de riesgo para desarrollar artrosis adelantada y con dolor, ¿no? También las personas que sufren luxaciones, y en este caso, ¿quiénes sufrirían luxaciones? ¿Qué personas tienen más la habilidad o más posibilidades de hacer una luxación en una articulación? Hiperlaxón. ¿Cómo? Hiperlaxo, ¿no? Los hiperlaxos. La hiperlaxitud no es una enfermedad, es una característica genética, se hereda. Estas personas son muy apreciadas y muy útiles para el deporte. El deporte, la gran parte de los deportistas tienen que contar con articulaciones un poquito más extendidas que las regulares, podríamos decir, ¿no? El rango articular fisiológico es un poco más, el anatómico y el fisiológico es un poquito más que en una persona regular, podríamos decir, ¿no? Eso les favorece a los deportistas. Entonces ellos tienen las articulaciones un poco más inestables. Por eso es que en estas personas se presentan torceduras, si le llamamos así, al menos en mujeres, en el tobillo, ¿no? Frecuentes torceduras, están como las chicas caminan con sus taquitos, una mala pisada, una torcedura, otra mala pisada, otra vez, y son reiteradas. Y no es porque tengan una mala pisada, sino porque hay una inestabilidad del tobillo. A estas personas que les sugerimos el uso de vendas,
en lo posible, para caminar al menos con tacos, aunque estéticamente no se ve bien, pero se les recomienda. O el otro, no usar tacos, ¿no? En lo posible, porque se van a volver a luxar. Si se han hecho una luxación, van a hacerse una segunda, una tercera, una cuarta, y puede haber daños crónicos. Entonces esta inestabilidad de la rodilla, del tobillo, va a provocar que la articulación no esté fija y hay un poquito más de desgaste. Eso es un factor de riesgo también para hacer artrosis. ¿En qué otras personas va a haber una artrosis de cadera, sí o sí? En secuelas de displasias. En las displasias de cadera no tratadas oportunamente, esa articulación de la cadera va a terminar en artrosis a los 18, 19 años, con posibilidad de prótesis desde los 20 años. Hay personas que caminan con alteraciones en la marcha, asimetrías de miembros inferiores, que nunca se han dado cuenta, incluso hacían deporte cuando estaban en el colegio, corrían, pero ya a los 18, 19 años empiezan a presentar molestias. Se les hace sus controles de placas y ahí se ve que hay una alteración en la cadera. Es importantísimo el control temprano de la cadera, para evitar, miren, a dónde va a llegar, 20 años con prótesis. Es incómodo. Les decía que una prótesis va a cambiarse a los 10 años, entendiendo que esa persona va a empezar su prótesis a los 20. ¿Cuántos recambios va a tener en su vida? ¿No? Es incómodo socialmente, es incómodo anatómicamente, es incómodo económicamente, ¿no? Para el paciente. No solamente porque va a tener su seguro y le va a pagar el seguro a esta persona, la prótesis, pero los días de descanso médico, los días de recuperación, de rehabilitación luego de la cirugía, son días perdidos para una persona activa. Entonces, son factores de riesgo que van a provocar la artrosis. ¿Qué otro factor más es condicionante para la presencia de una artrosis de cadera? Los estudiantes de medicina. ¿Hacen deporte? No hay deporte. Esa persona que no hace deporte también es candidato a hacer artrosis. El sedentarismo, la falta de movimiento, hace que nuestras articulaciones sufran. El cuerpo del ser humano y de todos de los mamíferos y de otro tipo de especies se ha fabricado para movilizarse. El cuerpo no puede estar inmóvil, no solamente caminar, también tiene que hacer ejercicio. Y el ejercicio no es competencia. El ejercicio, como les decía la vez pasada, no es correr. Y ustedes han visto en varias de las presentaciones de los compañeros, gran parte de las recomendaciones para evitar muchas de las patologías y para corregir, parte del tratamiento es el ejercicio físico, ¿no? Entonces, el sedentarismo también es un factor importantísimo para la presencia de la artrosis, la falta de movimiento. El movimiento articular estimula la nutrición, estimula la irrigación y por lo tanto la nutrición de la articulación. Si no se mueve, el cuerpo no circula sangre. Y si no circula sangre, no llegan nutrientes. Y si no llegan nutrientes, esa articulación va a sufrir, ¿no? Entonces, miren la importancia del ejercicio. Entonces, estos son los factores que se van a presentar para la prótesis. Podemos mejorar, les decía, si hay alternativas terapéuticas. La terapia física con los diferentes equipos y medios físicos ayuda de manera importante. Calor, corrientes, magneto, ultrasonido, ondas de choque. Ondas de choque utilizamos cuando ya hay osteofitos, para un poquito con los osteofitos láser. Tenemos diferentes alternativas, tecarterapia. Hay diferentes alternativas para el tratamiento de la artrosis. Y en el proceso de la artrosis, de la articulación, no solamente va a sufrir la articulación, sino los tejidos periarticulares, tendones, ligamentos, músculos, ¿no? Se va a presentar esguinces en la articulación, tendinitis. Los músculos van a empezar a disminuir de fuerza. Como la persona empieza a sentir dolor, ¿qué va a hacer? Empezamos a proteger esa articulación. Y al momento de proteger la articulación, dejamos de darle carga. Y al momento de dejarle carga, hay hipotrofia. Poco uso de la articulación, poco uso del segmento corporal y empezamos a perder masa muscular.
Al perder masa muscular perdemos fuerza. Y esa articulación, ese segmento corporal, esa masa muscular perdida, va a ser reemplazada la masa muscular por tejido graso. También va a presentar dolor. Pues miren cómo se desencadenan varios problemitas a partir de un problema que pudo ser evitado. Entonces, en el momento de la terapia tratamos todo ese factor, todos esos elementos que van a contribuir al dolor, ¿no? Y en la rodilla, una de las articulaciones más frecuentes de dolor por artrosis, se va a presentar alteración de los ligamentos colaterales, tanto medial como lateral. Se va a presentar alteración de la pata de ganso. Se va a presentar alteración, si es que hubiese algunas lesiones mayores, del tendón patelar, del tendón del cuádriceps. Podría haber, como les decía hace un rato, derrame articular, como parte de todo este mecanismo de reorganización del cuerpo que de larga no da mucho resultado. Y entonces uno de los elementos que nosotros vamos a identificar como primera etapa de la lesión como respuesta del cuerpo a la agresión, es la inflamación, ¿no? El dolor con todos sus mecanismos es parte de este proceso de la inflamación, de la respuesta de la inflamación. Y como les decía que revisen, esto de la inflamación es importantísimo para todo tipo de problemas. La inflamación va a generar una serie de respuestas del cuerpo. De manera organizada, con un sistema inmunológico adecuado, esta cadena va a ser bien ordenada y va a reparar el segmento dañado, inclusive sin medicación. Antiguamente conocían los AINES, antiguamente conocían los analgésicos, los antiguos pobladores. Toda su medicina era natural, ¿no? Y se reparaban las lesiones, ¿no? Sin embargo, el uso de algunos medicamentos son contraproducentes en algunos momentos de este proceso de la recuperación para algunos problemas. Entonces, y conocer bien la inflamación nos va a ayudar a identificar qué alternativas tenemos y cómo controlar el problema. Como ejemplo, durante la pandemia, gran parte de las personas que han sufrido daño, incluso han perdido la vida, ¿por qué ha sido? ¿Ha sido por un problema pulmonar solamente? El problema pulmonar incluso ha podido ser controlado, porque llegaban las máquinas, ¿no? Se podía intubar, se podía ventilar. Pero incluso con el apoyo ventilatorio las personas seguían falleciendo. El cuerpo empezó a presentar un desorden al momento de responder a la inflamación. Cuando se produce la inflamación, y yéndonos a este tema de la inflamación, hay una serie de sustancias que van a migrar al lugar de la lesión para reparar el cuerpo de manera natural. Va a migrar diferentes elementos, diferentes sustancias. ¿Qué cosas van migrando? A ver, algunos ejemplos. Interleucinas, citocinas, factor de necrosis tumoral, ¿cómo? Macrófagos, leucocitos. Dentro de estos leucocitos van de diferentes sustancias, ¿no? Y cada uno tiene una función específica. Y uno de los elementos en esto de la pandemia, por ejemplo, que se ha encontrado que nos ha hecho más daño han sido las citoquinas. En su afán de recuperarnos, se fabricaba tal cantidad de citoquinas que han empezado a hacernos daño. Nuestro sistema inmunológico se empezó a desesperar, desordenar, y como nosotros no atendíamos la inflamación con el medicamento oportuno, por eso los medicamentos más importantes en esos momentos, en algunos momentos, ya luego de varios estudios, fueron los antiinflamatorios, dentro de ellos los corticoides. Las citoquinas empezaron a agredirnos, y se produjo el famoso CIRS, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Eso es lo que ha matado a mucha gente. Y ese proceso inflamatorio, las personas que no ha matado, las personas que han fallecido, han quedado con las secuelas. Tenemos pacientes que son bien sensibles, se les toca algún segmento corporal, alguna parte les duele el cuerpo, no pueden caminar, tienen debilidad, porque ha dejado la secuela, ¿no? En procesos tumorales, en procesos oncológicos, también la inflamación juega un papel importante. No se controla la inflamación y empieza el cuerpo a tratar de responder, a reparar, y se produce un desorden. Y miren, la metaplasia, la alteración de tejidos, ¿no?
En todos los procesos la inflamación juega un papel importantísimo. Eso es, repasen, lean, les va a ayudar bastante a la interpretación y a la fisiopatología del problema de salud. Cuando nosotros desarrollamos en la medicina, queremos darle una solución a un problema, lo que tenemos que hacer es primero saber por qué, cuáles son los factores, cuál es la fisiopatología. En función de eso vamos a interpretar los problemas y va a ser mucho más fácil que ustedes conozcan las respuestas que van a tener que dar al paciente y bueno, en nuestra formación, ¿no? Entonces, el tema reumatológico, la inflamación también es un factor importantísimo que tenemos que nosotros conocer, interpretar y darle la posibilidad de solución. La artrosis es un proceso inflamatorio que se da en el momento de inicio del problema, pero luego ya no hay inflamación, ya es la secuela, ¿no? la degeneración, todos esos factores que se van a ir presentando. En un problema de artritis, sí, por la inflamación es crónica, es un proceso inflamatorio crónico, similar al lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que tiene un desenlace bastante incómodo, al menos el lupus. La artritis reumatoide tiene diferentes presentaciones. Con tratamiento, una artritis puede controlarse. Cuanto más temprano empieza la artrosis reumatoide, tiene peor desenlace. Son algunos de los elementos que vamos a darles de recuerdo para más adelante. Ahora, dentro de las lesiones traumatológicas o deportivas, las más frecuentes son las luxaciones, son las lesiones también articulares, y cuando ya es intensa la lesión, cuando el elemento que genera la lesión es de carga fuerte, de carga física fuerte, puede provocar hasta fracturas. En el deporte ya se está controlando, les decía la vez pasada, y ya no se llega a las fracturas, salvo algunos deportes de mucha exigencia física, ¿no? De mucha intensidad. Pero en el fútbol, el básquet o algunas otras actividades, no, ya incluso en algunas peleas de combate ya se controla. Hay sus parámetros, ¿no? Salvo que hay un movimiento intenso y se pueda producir alguna luxación, ¿no? O alguna fisura, alguna fractura. Pero por lo general no. ¿Dónde se van a producir más las fracturas? En accidentes, ¿no? Generalmente accidentes de tránsito, accidentes de moto, accidentes automovilísticos, y de acuerdo a la intensidad, de acuerdo al tipo de accidente, de acuerdo a la actividad que esté haciendo la persona o al medio de transporte que esté manejando o el que esté yendo, se va a producir algunas lesiones, ¿no? algunas partes del cuerpo, y también de acuerdo a la intensidad, lógicamente, del accidente. Los accidentes en moto son los más peligrosos, dicho sea de paso. Cuando uno va a pagar su SOAT, ¿listo? El SOAT de un auto y de una moto, ¿cuál es más costoso? De la moto. El SOAT de la moto es más costoso por eso, porque la lesión es mucho más fuerte, la recuperación, el tratamiento es mucho más fuerte. ¿Cómo así valoran el SOAT? Miren, porque va a ser mucho más costoso la recuperación, por eso es que se valora más, ¿no? El carro que tiene mucho más cuidado, el carro que tiene mucho más protección, paga menor SOAT. Todo eso valoran estos empresarios, ¿no? de los seguros. Por eso que las motos es poco recomendable el uso, ¿no? Algunos papás nomás dicen, te compro tu moto, pero junto a la moto te compro tu cajón. Incluso la protección del casco no te da seguridad, no te da garantía total. Les comentaba que hace poco, un mes y medio, una niñita que estaba yendo de pasajera en la moto, tuvo un accidente acá por San Sebastián y se fracturó la columna cervical. Creo que algunos de ellos la vieron en el hospital. A la niña la han operado, está en proceso de recuperación. No está habiendo, felizmente, mucho daño neurológico. Está moviendo las manos, los pies, pero de todas maneras, miren las posibilidades de daño que se tiene, ¿no? ¿Alguien de acá maneja moto? Sí, hay que tener cuidado. No exponerse.
Bien, sí, hemos hecho un pequeño repaso porque de lo que hemos hablado va a entrar para el examen. Preguntas diapositivas vamos a tomar, los que han llegado temprano, por eso quería hablar por los que han llegado temprano, los más puntuales, para que puedan tener mayor información. Sí, hemos previsto hacer la exposición también, ¿no? Un poquito de repaso fue a pedido de los compañeros, ¿no? Para poder conocer algunas cosas. Vayan preparándose la exposición, por favor. Bien, entonces, mientras vamos organizándose, el próximo examen es el final o ahora, al final. Al final. Estoy jugando sin el que vale 100 soles. Con el de 200. ¿Puede? Sí, por eso hago 3 líneas. Pero silencio. Vamos a tener el que va a ser el proceso que va a haber un deterioro irreversible que se puede ser complejo, progresivo, inclusivo y también este va a ser común para todos los seres vivos y esta va a ser la consecuencia de la interacción genética de su medio ambiente. Para ello también vamos a ver lo que es la inmovilidad o inmovilismo, que va a venir a ser la definición generalmente que esta puede ser involuntaria y esta va a ser una incapacidad de transferencia o desplazamiento de una persona a causa de ya sea problemas físicos, funcionales o psicosociales, ¿no? También vamos a hablar del síndrome de dismovilidad, que va a ser la molestia y la imposibilidad para movilizarse una parte del cuerpo, ya sea trasladarse de un origen orgánico, mental, social y funcional. Y esto va a afectar la calidad de vida por riesgo de progresión, ¿no? También vamos a hablar del síndrome de Grumbash o postración, que va a ser un conjunto, ¿no?, de síntomas y signos físicos que pueden también ser psíquicos, metabólicos, y esta se va a dar como un resultado del desequilibrio que va a estar presente en el paciente anciano debido a la disminución o interrupción de sus actividades cotidianas. Bueno, también vamos a ver la definición de dismovilidad, que tiene como principal objetivo ser más funcional para lograr la detección precoz de las etapas iniciales del proceso dismovilizante. Bueno, el grado de dismovilidad debe precisarse en la etapa en que se va a encontrar o se va a referir al tipo de vida que va a llevar de pie, de silla o de cama, ¿no?, el paciente. Permite comparar grupos definidos en estudios en diferentes centros asistenciales. Bueno, dentro de la epidemiología vamos a ver que un 50% de los adultos mayores de 75 años van a tener un problema para salir del domicilio y de ellos un 20% van a quedar confinados, ¿no? El 18% de estos pacientes de los adultos mayores de 65 años van a presentar problemas para movilizarse sin ayuda. Y un 60% de los ancianos hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos van a iniciar una nueva dependencia, ¿no? Y el 1% de los mayores se van a encontrar inmovilizados de forma severa, que ya puedan estar en cama o en sillón, ¿no? El 50% de estos ancianos hospitalizados van a estar en una forma aguda que van a fallecer a los 6 meses. Bueno, dentro de las causas principales de inmovilidad vamos a ver la artritis degenerativa, obesidad, el sedentarismo, enfermedades de Parkinson, trastornos visuales, EPOC y cáncer. Y dentro de la inmovilidad aguda, enfermedades cerebrovascular, hospitalización por infección, fracturas, traumatismos, infartos de agudo de miocardio, síndrome del cuidador y la amputación secundaria de diabetes mellitus, ¿no? Bueno, dentro de las complicaciones de la inmovilidad, vamos a ver el sistema cardiovascular en lo que es hipotensión ortostática, sistema respiratorio, están dentro de ellas las neumonías, el sistema musculoesquelético, atrofia muscular y deformidad de articulaciones, y en el sistema digestivo la constipación y en piel las úlceras por presión. ¿Sí? Bueno, dentro de los cambios fisiopatológicos asociados al envejecimiento,
vamos a tener dentro del sistema musculoesquelético la fuerza muscular, donde vamos a valorar, ¿no?, la disminución progresiva, la atrofia de fibras musculares por el desuso, que estas van a iniciar a las 4 horas, la contractura muscular y el defecto postural. Ahora la inmovilización, que nos va a llevar a una atrofia, y a la reorganización de colágeno nos va a hacer en un tiempo prolongado de 7 días, ¿no? Y esto nos va a llevar a las contracturas. Ya, cuando vamos a hablar de las articulaciones, vamos a ver que acá va a haber un descenso del grosor global del cartílago articular, ¿no? También va a haber una contractura articular con un predominio de los miembros inferiores, como músculos biarticulares, caderas, rodillas y tobillos. Y bueno, las articulaciones más comprometidas va a ser el tobillo, pie quino y cadera. Como vemos, también acá tenemos un cuadro que nos indica los cambios que se va a dar en la vejez de manera natural, ¿no? Los cambios anatómicos, que es la pérdida de masa muscular, la infiltración grasa, también va a haber cambios fisiológicos, como va a haber una disminución de la fuerza, el paciente va a estar con más probabilidad de caídas y también va a tener más fragilidad, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de un paciente que va a estar inmovilizado, tenemos que ver que su inmovilización va a ser una postura de acortamiento crónico, y después de 5 a 7 días va a haber un acortamiento del vientre muscular por contracción de fibras de colágeno y disminución de sarcómeras. Luego de 3 o más semanas va a haber sustitución de tejido conjuntivo músculo laxo por denso, y finalmente se da la contractura articular, ¿no? Siguiente, por favor. Ya en la osteoporosis tenemos que acá va a haber un descenso de la masa ósea total por aumento de eliminación urinaria del calcio y de detención de calcio por las heces, y también va a haber un descenso de masa ósea total por aumento de es lo mismo. Y bueno, como vemos, este es un hueso normal, un hueso con osteoporosis, ¿no? Como sabemos, en la vejez se da bastante la predisposición a osteoporosis, y más aún en mujeres, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, el sistema cardiovascular, acá tenemos que ver que va a haber un aumento de tono simpático, con un aumento de la glucosa cardíaca, y va a haber una disminución del volumen sanguíneo con una hipotensión ortostática. También se va a dar los estados de hipercoagulabilidad, como el tromboembolismo pulmonar TEP, y también se puede dar una tromboflebitis. También vamos a tener los cambios anatómicos y los cambios fisiológicos, como acá vemos, va a haber un aumento de la matriz colágena media. También va a haber una pérdida de la fibra del esternón, una hipertrofia cardíaca, con engrosamiento del septum, una disminución de células musculares cardíacas, que nos puede llevar, ¿no?, a la rigidez cardiovascular, a un aumento de la disfunción endotelial, a un volumen pulsado mantenido y a un aumento de las arritmias, ¿no? Y bueno, la gran parte de esto se presenta durante los primeros de 4 o 7 días, pero esto es en pacientes que están postrados, ¿no? Ya en el sistema respiratorio, acá va a haber una insuficiencia restrictiva mecánica. Acá la fuerza global y del desplazamiento muscular intercostal, diafragmático e intercostal, ¿no? También va a haber un descenso de la capacidad respiratoria vital y funcional, y también se va a dar, el paciente va a estar más predispuesto a atelectasia y neumonías por la alteración de la función mucociliar, que va a ser la acumulación de secreciones en bronquios respiratorios. Ya, en el sistema neurológico va a haber una alteración de la coordinación, equilibrio y afecto, ¿no? Porque el paciente deja de andar o de caminar, y todo eso le va a llevar también a una inestabilidad de la bipedestación por la fuerza también de los músculos. También va a tener depresión, delirio y aislamiento social, porque el paciente deja de salir, ¿no? Está en su cama, echado casi todo el día. Y los cambios anatómicos que vamos a ver va a ser disminución en la masa cerebral, aumento del líquido cefalorraquídeo, disminución focalizada de neuronas, cambios ocasionales del árbol neural. Y en los cambios fisiológicos tenemos que notar que va a haber disminución, focalización neuronal, disminución de la velocidad de procesamiento, disminución de memoria de trabajo y disminución de la destreza motora. Ya en el sistema digestivo va a haber una disminución de la demanda metabólica, también va a haber una disminución de la motilidad gástrica intestinal y enfermedad por reflujo gastroesofágico y estreñimiento. Ya, en los efectos metabólicos vamos a ver que va a haber una hipercalcemia con un pico máximo de 2 a 4 por semana tras la dismovilidad, y va a ser mayor en varones adultos jóvenes después del traumatismo, y también va a haber una insuficiencia renal con una osificación heterotópica, que es una osificación en lugares donde no debería haber osificación. También los cambios anatómicos que vamos a ver va a ser un acúmulo de grasa en vísceras, infiltración grasa en distintos tejidos y disminución de masa de las células beta, que nos va a llevar a un aumento de adipoquinas, aumento de factores inflamatorios y también un aumento de resistencia a la insulina, ¿no?, que puede llevar a la diabetes. Ya, en el sistema genitourinario vamos a ver que la función renal va a haber un descenso de la velocidad de filtración glomerular,
Y bueno, se va a favorecer la aparición de cálculos, la incontinencia urinaria funcional y los hitos, ¿no? Es bastante, se da bastante a los adultos, y también vamos a notar que va a haber cambios como el adelgazamiento del corteza renal, la esclerosis vascular glomerular, el crecimiento de membrana basal del glomérulo, que nos puede llevar, ¿no?, a una menor capacidad para concentrar la orina, disminución de renina y aldosterona y una disminución de la hidroxilación de la vitamina D. Y bueno, en la piel, en el paciente postrado va a haber una atrofia cutánea por innutrición e insuficiencia, va a haber una úlcera por decúbito en el estadio 1 que puede aparecer en 2 horas, ¿no? Como vemos acá los lugares en que pueden aparecer las úlceras, y acá vemos los distintos estadios, ¿no? Y como acá nos indica, en 2 horas ya puede estar enrojeciéndose la úlcera, ¿no? Ya, acá tenemos la escala Norton. ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, esta escala Norton mide el riesgo que tiene el paciente para padecer úlceras por presión. Y bueno, se valora en 5 apartados, ¿no? Como vemos, 5 apartados que va de una escala de 1 al 4, cuyos valores sumados nos pueden, para obtener la puntuación total, que estará comprendida entre 5 y 20, ¿no? Como vemos, de 5 a 12 el riesgo va a ser muy alto, de 12 a 14 va a tener un riesgo alto, de 14 a 16 un rango medio, y de 16 a 20 el paciente va a tener un riesgo muy bajo, ¿no? Siguiente. Ya en la clasificación vamos a ver que puede ser aguda o crónica. Aguda va a ser cuando hay una pérdida de movilidad en un tiempo de menor a 72 horas. Independiente de su etiología, debe considerarse una urgencia geriátrica por su gran morbimortalidad y pérdida de funcionalidad y calidad de vida. Y va a ser crónica cuando la instalación y progresión va a ser lenta. El momento de inicio es poco claro y frecuentemente multifactorial, ¿no? Esto puede ser por infecciones o tal vez por un ACV, y esto es tal vez por alguna caída, un traumatismo, el paciente llega a estar postrado, ¿no? Bien, continuando con la exposición, con respecto a la dismovilidad, para valorar la dismovilidad vamos a ver que esto se divide en 3 ejes. El primer eje corresponde a lo que es la forma de instalación. Aquí tenemos una dismovilidad aguda y una dismovilidad larvada, que como ya han explicado mis compañeros, esto permite diferenciar etiologías, evolución, pronóstico y tratamientos. El segundo eje corresponde al tiempo de evolución. De aquí tenemos a la dismovilidad reciente, que tiene un tiempo de evolución hasta 1 año, y una dismovilidad antigua, que tiene un tiempo de evolución de más de 1 año, ¿no? Y el tercer eje es la etapificación de la dismovilidad, bueno, o las etapas de la dismovilidad. Esta consta de 5 etapas. La primera etapa corresponde al paciente en vida de pedestación. La segunda etapa, la etapa intermedia, corresponde al paciente en sedestación, y las etapas 3, 4 y 5 corresponden al paciente en encamamiento, ¿no? Estas, a su vez, cada una de estas se subdivide en 2 subetapas, A y B. Vamos a ver que la flecha corresponde al eje del tiempo, la N va a ser normal, y las distintas etapas se van conectando una tras otra, y esto da como resultado un proceso un proceso dismovilizante. Ahora, estas etapas se conocen como ETADI. Con estas podemos intentar evitar lo que es la progresión de la dismovilidad, buscar la regresión y la estabilización del paciente, otorgar un pronóstico certero y evitar la aparición de enfermedades asociadas. Ya. Bueno, esta es la etapificación más completa. Tenemos, como les decía, ¿no?, las 5 etapas. Estas a su vez se subdividen en 2 etapas A y B, ¿no? Siguiente. Vamos a tener factores que van a predisponer a lo que es la dismovilidad, tanto intrínsecos como extrínsecos. Dentro de los intrínsecos tenemos enfermedades musculoesqueléticas, fracturas de cadera, artritis reumatoide, etc., ¿no? Enfermedades neurológicas, ACV, Parkinson, demencias, también depresión, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes mellitus, hipotiroidismo y enfermedades sensoriales. Y a nivel extrínseco vamos a tener factores iatrogénicos como la prescripción de reposo, de sobreprotección, neurolépticos, factores ambientales, tenemos la hospitalización y barreras arquitectónicas por el paciente, y factores sociales como la falta de apoyo, ya sea social y estímulos también. Con respecto a la valoración del paciente con síndrome de dismovilidad, aquí vamos a ocupar lo que es la valoración geriátrica integral. Este comprende un diagnóstico de varias disciplinas que se usa para identificar y cuantificar
las alteraciones que pueda presentar el paciente en la realización de su vida diaria, ¿no? Ya sea a nivel físico, funcional, social o psicológico. Específicamente para la dismovilidad, para nosotros es importante valorar lo que es la valoración funcional. Este es un proceso que es, en el cual vamos a recopilar información sobre la capacidad que tiene el paciente de realizar las actividades de su vida diaria y mantener la independencia en el medio en el que se encuentra, ¿no? Estas se evalúan mediante las actividades de la vida diaria, que a su vez se clasifican en actividades básicas, actividades instrumentales y actividades avanzadas. ¿Sí? Ya. Las actividades básicas de la vida diaria son, por ejemplo, el aseo, el vestido, la alimentación, lo que es el uso del servicio higiénico y trasladarse, ¿no? Estas se evalúan mediante el índice de CATS y el índice de Barter, que ya lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos las actividades instrumentales de la vida diaria. Estas, por ejemplo, tenemos cocinar, ir de compras, usar el teléfono, manejar el dinero, y bueno, estas se evalúan mediante la escala de Lawton y Brody. Y por último tenemos las actividades avanzadas de la vida diaria, tales como trabajar, ir de viaje, hacer ejercicio, actividades lúdicas y relaciones sociales, que se evalúan mediante la escala física de las actividades avanzadas de la vida diaria. ¿Sí? Bien. Antes de pasar a lo que es a las escalas, vamos a ver la valoración clínica. Para estos pacientes necesitamos una anamnesis detallada para recopilar toda la información de enfermedades sufridas por el paciente, hábitos de vida, también tratamientos actuales, tratamientos ya sean farmacológicos o no, y la adherencia a estos mismos, ¿no? Además, también es importante identificar si el paciente tiene un síndrome geriátrico o no, y en caso no haya buena comunicación, preguntar a familiares y cuidadores para completar lo que es la valoración. Con respecto a la exploración física, esta debe ser exhaustiva y debemos poner especial atención al sistema respiratorio, musculoesquelético, sistema nervioso, a la piel, al nivel sensorial y al estado mental. Ahora vamos a examinar la movilidad en cama, la capacidad de girar, capacidad de sentarse, la transferencia de la silla al inodoro y evaluando su necesidad de ayuda, ¿no? Para evaluar estos niveles de movilidad se realiza con el paciente vestido y con sus dispositivos de ayuda en caso los use, ¿no? Bueno, y como les decía, las escalas de valoración, tenemos al índice de CATS, este evalúa lo que es el lavado, vestido, el uso de retrete, la movilización, la continencia, la alimentación. Estos van de la A a la G. El índice de Bartel, que se evalúa, por ejemplo, el traslado sillón-cama, arreglarse, subir y bajar gradas, esto va de puntuación de 0 al 10. La escala de Lawton y Brody, que se evalúa, por ejemplo, el uso del teléfono, hacer compras, comprar comida, etc., ¿no? Y la escala de Trinity para riesgo de caídas. Siempre. Ya más a detalle vamos a empezar con el índice de Bartel. Esta es una medida genérica que valora el nivel de independencia que tiene el paciente al realizar las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Acá vamos a seguir puntuaciones y ponderaciones según la capacidad que tiene el paciente de realizar las actividades, ¿no? Tenemos la ambición, utilizar el inodoro, trasladarse de la cama al sillón o a la silla de ruedas, deambular, subir y bajar escaleras, con respecto a la alimentación también, el baño, vestirse, arreglarse y las deposiciones, ¿no? Como les decía, esto va del 0 al 100. Y de acuerdo a la puntuación que le vamos a poner, del 0 al 20 es una dependencia total, de 20 a 35 puntos, dependencia grave, de 40 a 55 puntos va a ser una dependencia moderada, mayor o igual a 60 puntos, dependencia leve, y 100 puntos va a ser independiente, y 90 en caso de que el paciente esté en silla de ruedas. Bien, en cuanto al índice de CATS, básicamente consiste en lo mismo para calcular la dependencia en sí de los pacientes y verificar en sí qué tan dependiente podría ser o qué tanta ayuda necesitaría el paciente. En cuanto a la escala de Lawton-Brody, igual de una manera se va a realizar lo que es la valoración de la funcionalidad en sí del paciente y en cuanto a sus actividades en sí de la vida diaria. Bien, en cuanto al tratamiento y al manejo del paciente, en sí el plan de tratamiento, en este caso tenemos que tratar en sí la causa de la dismovilidad del paciente.
El plan de rehabilitación, en este caso, encaminado a la dismovilidad si existe y a evitar su progresión, el uso de ayudas de adaptación hacia el hogar y básicamente la prevención de complicaciones asociadas, ¿no? Los objetivos básicamente van a ser aumentar el nivel de salud y disminuir la mortalidad y las secuelas de la enfermedad. Y en caso de que la rehabilitación total no sea posible en los pacientes, se tendría que regresar en sí a la situación basal previa, ¿no? Y el plan de trabajo individualizado sería lo ideal en estos pacientes, ¿sí? La rehabilitación básicamente va a servir para aliviar el dolor, mejorar el control muscular, mantener la movilidad articular, mejoría de la capacidad respiratoria, la circulación general periférica, y mejorar la coordinación, la estática y las actitudes posturales en el paciente. Las contraindicaciones básicamente van a ser en pacientes que tengan un deterioro severo en sí, en cuanto a la debilidad muscular, en cuanto al equilibrio, fases agudas de artritis, dolor no controlado, o en caso de pacientes que estén en fase terminal, no se debería forzar en sí los pacientes, ¿no? O ir en contra de sus voluntades. Siguiente, por favor. En cuanto al ejercicio físico, los beneficios que se van a mostrar después van a ser en cuanto a la mejoría de la fuerza muscular y por ende la mejoría de la deambulación en sí, mejorar la hiperglicemia, reducir los niveles de triglicéridos, aumentar lo que es el colesterol HDL, ansiedad y síntomas depresivos, disminuirlos en sí y disminuir también la respuesta a hipertensión, ¿no? Para mejorar en sí la capacidad de la reserva cardíaca. La prevención, en este caso vamos a tener tres tipos de prevención. En este caso la primaria va a consistir en sí en tomar una medida más preventiva en cuanto a mantener el grado de movilidad del paciente, y el ejercicio físico va a ser en sí el principal factor para prevenir la inmovilidad. Tenemos que tener bien presente que el beneficio en sí del ejercicio físico no va a disminuir con la edad en que se encuentra el paciente. En cuanto a la prevención secundaria, acá tenemos que ver básicamente la detección precoz de la enfermedad que esté limitando en sí al paciente y incluir adaptaciones básicamente en el entorno, ¿no? Evitar las barreras arquitectónicas como gradas, otros, y mantener en sí el nivel sensorial, adaptaciones técnicas, estimular la independencia de las actividades de la vida diaria. Y por último, en cuanto a la prevención terciaria, el tratamiento de las complicaciones como tal, ¿no? Las contracturas, anquilosis articulares, atrofia muscular, osteoporosis, y básicamente iniciaríamos con el control postural, ¿no? Que ya se de alguna manera, y básicamente implicaría lo que es la alineación corporal de forma simétrica del cuerpo, ¿no? Evitando posturas antiálgicas o viciosas en sí, así como los cambios posturales cada 2 horas inicialmente. Bueno, para finalizar, vamos a poder observar algunos de los ejercicios o posturas que se deberían recomendar o utilizar para este tipo de pacientes. Como sabemos, este tipo de pacientes, al ser ya de edad avanzada, adultos mayores, van a estar generalmente postrados o echados en cama y por lo tanto tienen que corregir u optar lo que es una buena postura para no lesionarse, ¿no? En este caso van a existir 3 posturas generales que van a ser de tipo lateralizado, de decúbito supino y de decúbito prono. Cada una va a tener ciertas buenas posturas, ¿no? Por ejemplo, la decúbito supino, la que es general, la que todos hacemos, va a ser la mejor tolerada por este tipo de pacientes, y la cabeza debe estar en la línea media sobre una almohada plana adaptada a lo que es el cuello, la altura del cuello. Los hombros deben estar a 30 grados de flexión y lo que son y 45 grados de abducción. Las muñecas deben estar a 20 grados de extensión y el tronco recto también debe estar alineado con la cabeza y la columna, conservando lo que es la lordosis y la sifosis. En lo que es el decúbito prono, pues va a ser menos tolerado, poco tolerado, y sobre todo para poder resistir a esta postura, pues debe haber una reserva o conseguir lo que es la extensión completa de las caderas y aliviar lo que es la presión de las zonas posteriores. Y lo que es el decúbito lateral, bueno, en este caso va a ser la más cómoda, pero se van a tener ciertos riesgos, como es o el riesgo a generar lo que son úlceras por presión en lo que son los cánceres musculares, ¿no? Pero sin embargo tiene ciertos factores que favorecen lo que es la flexión del tronco y las caderas y las rodillas. Bueno, aparte de lo que es esa rehabilitación pasiva que viene a ser el estar echado en cama, también debemos hacer una rehabilitación tanto en la movilización progresiva del paciente, desde su estado de encamamiento hasta lo que es la deambulación, la transferencia y lo que es la deambulación. Tenemos lo que es la movilidad en la cama, que va a constar de lo que son giros tanto de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, lo que son desplazamientos laterales y de arriba hacia abajo. Todos estos los vamos a mencionar más adelante, pero esto es a modo de resumen. La sedestación, que va a ser al borde de la cama, lo que son transferencias, ya sean de la silla a la cama, de la cama a la silla, lo que es la sedestación al lado de la cama,
lo que son las actividades básicas de vida diaria, elementales, que es la higiene cara-manos, autoalimentación, lo que es la bipedestación, que ya dijimos, sentarse, levantarse, o episodios de bipedestación. Y lo que finalmente se tiene que lograr, ¿no? Que es la deambulación del paciente. En lo que es la rehabilitación del encamamiento, pues en acá vamos a encontrar lo que ya son pacientes que no pueden pararse, que están en cama todo el día, y en acá pues va a darse por grados de dismovilidad ya muy severos, en los cuales se deben realizar cambios tanto posturales pasivos, asegurando una postura correcta que ya mencionamos. Y si es que el paciente se encuentra más o menos estable, sí se le puede iniciar lo que es un estado de movilización articular pasiva, que va a consistir en lo que son ejercicios de estiramiento y relajación muscular, todo con la finalidad de evitar lo que es el dolor. Y si es que el paciente lo permite, ya se pueden incluir lo que son movilizaciones activas, pero siempre y cuando el paciente lo permita. Dentro de estos podemos incluir... bueno, no se puede ver muy bien, pero en acá podemos incluir inicialmente lo que son movilizaciones de lo que es la musculatura de la cara. Puede iniciar de lo que es lo más simple, que es la abertura de los ojos o la abertura de la boca, y luego conforme el paciente va tolerando esto, pueden incluirse lo que son movilizaciones mucho más avanzadas, ¿no? En la otra, que no se puede ver muy bien, podemos iniciar con lo que es el movimiento articular del cuello, si es que no tiene una patología que lo impida, ¿no? Y lo que también viene a ser la lateroflexión en el paciente que esté en sedestación. En lo que son la rehabilitación de transferencias, podemos observar un paciente que sí dependa de un material técnico, ¿no? O puede ser una silla de ruedas, puede ser muletas, bastones, del cual el paciente sí dependa en un gran grado de ayuda. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues podemos hacer ejercicios de lo que es ejercicios de transferencia, que pueden ser de estar sentado a estar parado, puede ser ayudándose a uno de la silla en el que se mantenga postrado el paciente. También se pueden hacer ejercicios articulares, escapulares, con manos en la nuca. Y ya con el paciente en bipedestación, que podemos ayudar al paciente a mantener lo que es el equilibrio. En aquí el paciente puede mantener o no lo que son minutos de bipedestación, puede ir acompañado o no de ayuda de un material técnico o tal vez del terapeuta que lo esté ayudando. En aquí es muy importante corregir lo que son diferentes posturas anómalas, como puede ser la flexión del tronco, las caderas y la rodilla. ¿Qué ejercicios podemos utilizar en este caso? Podemos hacer lo que es equilibrio de bipedestación, que puede ser con o sin ayuda, también puede ser marcha que puede ir en ambas direcciones, lo que son ejercicios de flexión del tronco lateral que pueden ir hacia adelante o hacia atrás. Y por último, lo que son los ejercicios de deambulación, que es a lo que queremos lograr, ¿no? Con el paciente geriátrico. En acá se puede iniciar lo que son técnicas dentro de una habitación, que puede ser caminando. Y si es que el paciente lo tolera o ya va en un buen progreso, podemos incluso aumentar lo que es la dificultad de los ejercicios con lo que son estas pequeñas pelotitas, cojines de aire, lo que son las tablas de Skinner. Y si es que aún lo tolera más, pues ya podríamos incluir lo que son ejercicios de recreación. Y eso sería todo. Bueno, recordemos que a un niño le toma cerca de 1 año poder aprender a caminar y 10 años de poder autovalerse por sí mismo, pero sin embargo en un ancianito pues todo eso aprendido se puede perder en un solo día. Gracias. No puedo, me desespero. A ver, para hacer un resumen de la presentación, bueno, preguntar al grupo con la presentación. A ver, escuchen por favor. Como han visto, estamos terminando con un tema que es importantísimo para todos, entendiendo el grupo poblacional que estamos teniendo en nuestro medio, en el mundo y en nuestro país. La esperanza de vida en el Perú, ¿hasta qué edad estamos teniendo? 65 años.
73. 60. ¿En algún curso han hecho geriatría? Y es una de las especialidades para algunos de ustedes del futuro, ¿no? Es una especialidad que va a tener bastante demanda, ya está teniendo bastante demanda. Ahí ustedes en casa han visto ahí los abuelitos, no saben dónde llevarlo al internista, y el internista no sabe tratar a un anciano, porque no es igual el funcionamiento corporal de una persona joven a una persona adulta mayor. La esperanza de vida en el Perú en este momento está alrededor de los 74 años. En el mundo hay países que están mucho más desarrollados. Nuestros vecinos como Chile está por encima de los 80 años, Uruguay está por encima de los 80 años, Brasil está alrededor de los 78, ¿no? Países en Europa están sobre los 82, 83. En las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de población, en el Perú la esperanza de vida es un poco más alta incluso, ¿no? Llega hasta los 76. La esperanza de vida en varones o en mujeres es más alta. Mujeres. ¿Por qué las mujeres viven más? Porque piensan. Porque piensan. ¿Qué más? ¿Cuál es la razón fundamental? Actividades laborales. Trabajo, ¿no? La exposición. El varón trabaja más. Más fuerza bruta. El varón, si ustedes hacen la comparación todavía en nuestros medios, hace más trabajo físico. Mi raza. Es por eso que la Bueno, esperanza de vida es menor. Y hay otros factores que también van influyendo en el promedio. La mujer de todas maneras tiene una esperanza de vida mayor. Y la población de adultos mayores en el Perú, en el mundo, ¿cuánto más o menos creen que es el porcentaje? En el mundo, a ver, en Europa, en países desarrollados. ¿Han visto que los turistas que vienen al Perú, en su mayoría son personas mayores, ¿no? Personas que el turismo en el Perú, en el Cusco, es más de cultura o de recreación. Cultura. Van a conocer, vienen a ver. Al Cusco no viene mucho a divertirse, porque no hay lugares tampoco donde divertirse. No así en México, en algunos países del Caribe, es una diversión. O sea, a ese sitio va la gente joven y van más cantidad. Al Cusco, a los sitios arqueológicos, vienen más personas de estudio, personas mayores, ¿no? Y por eso mismo delegaciones, en un buen porcentaje, son personas mayores, por sus chinitos, japoneses o de otros países, son mayores. De esos países la población es mucho mayor. En Europa se calcula que 1 de cada 5 es adulto mayor, por encima de los 75 años. Miren que es grande, el 20%, casi el 20% de la población es adulto mayor. Miren cuánto trabajo hay. De cada 5 médicos, uno debería dedicarse a la geriatría. Miren, es bastante el campo que se tiene para desarrollar la geriatría. Y paralelamente a esto, las enfermedades degenerativas, oncológicas, problemas visuales, auditivos que se presentan en mayor cantidad. El mismo deterioro de la economía corporal, como les decíamos hace un rato. Entonces estas especialidades son pues, las del futuro y están teniendo bastante trabajo, ¿no? Y hay una chica que ha salido de acá de la Andina, de las primeras promociones, que es geriatra, está trabajando en el hospital regional, una de nuestras ex compañeras. Entonces, en el Perú más o menos la población adulta mayor, ¿de cuánto será el porcentaje? 30%, 40%. Es menos. En Europa pues, se mantienen, hay programas, hay tratamientos, hay formas de mantenerlos, ¿no? Por eso su esperanza de vida es más alta, hay más población. En el Perú estamos alrededor del 12% de adultos mayores. Igual en México, en algunos países que son nuestros vecinos están un poquito más, 13, 14, 15%. Seguramente que esto va a crecer. Y les decía, y en las ciudades donde se concentra mayor cantidad de población, hay mayor esperanza de vida, ¿no? A diferencia del campo, donde la esperanza de vida es menor. Entonces viene la cantidad de población que se va a presentar más adelante. Ustedes han visto cuáles son los deterioros, que no deterioro cognitivo, deterioro además de los sensorial, hay deterioro osteomuscular que va a generar problemas en la marcha, problemas en la movilidad,
problemas en la independencia, ya van a ser más dependientes. Conforme va pasando el tiempo van a ser más dependientes, y las comorbilidades que les van a ir acompañando. El adulto mayor empieza a tener dificultades para la marcha. Hay una marcha senil. ¿Cuáles son las características de la marcha senil? Pregunta de examen. Lenta. 1. Paso lento. 2. Pasos cortos. Aumento de el espacio entre las piernas. ¿qué se llama eso? A ver, un punto aquí me dice. Abuelito. ¿Cómo caminan los adultos mayores? ¿Ustedes han visto? ¿Tienen abuelitos en casa? Dentro del punto lento. Ya dijeron la distancia, ¿no? Pasos más cortos, pasos lentos. Es ampliación del campo de marcha, ¿no? Los pasos son más anchos, así como dice nuestro compañero. El pasito es más corto, más lento y amplía la base de sustentación. Los pasos se hacen más abiertos, las piernas se hacen cada vez más. Y el encorvamiento que dijo, ¿a qué se debería? ¿Por qué se encorva? Disminución ¿Qué utilizan para caminar? del espacio intervertebral. Nosotros no utilizamos, la gente joven no utiliza. Caminamos de manera automática, nuestra mirada es de frente, o miramos el piso para caminar. Salvo algunos problemas. Al caminar, cuando ya hay dificultades, la persona utiliza los ojos y tiene que agacharse para caminar, para ver dónde está pisando. Entonces, uso visomotor para poder caminar bien. En el momento de agacharse, ¿qué va a provocar? Aumento ¿de qué? Sifosis dorsal, encorvamiento. Miren qué factores se van presentando en la marcha. Y esas cosas son parte en la terapia. Cuando empezamos a hacer terapia en adultos mayores, nos vamos enseñando a mejorar, a darle más fuerza, más control del equilibrio, mejorar su postura. Y esto le va a ayudar a la persona mayor a caminar mejor. Persona que ha hecho deporte, persona que ha hecho actividad física, donde vas a ver 70, 75, 80 años, tiene que caminar la vida. Tiene buena forma de caminar. Persona que no ha hecho ejercicio siempre va a estar dobladita. Luego de tener dificultades para caminar, ya no puede caminar y empieza a utilizar la silla. Empiezan a depender de la silla. La marcha o el desplazamiento es solamente para actividades indispensables como ir a la mesa, ir a la cama, pero ya no se pueden desplazar. Ha disminuido la fuerza en las piernas. Primordialmente hay alteraciones de la coordinación. Y finalmente, si ya pasa esto, entra la sedestación, ¿no? Las etapas que yo el encamamiento. Primero es la pedestación de pie, sedestación sentado y finalmente el encamamiento, ¿no? El encamamiento también tiene sus etapas, ¿no? Hasta que se hace totalmente independiente. El ser humano va a querer ser independiente toda su vida. Por eso que un abuelito que trabaja, que vive en el campo, lo traes a la ciudad, no quiere, no se puede adaptar, no se adapta. Es su vida, lo ha hecho en el campo y trabaja y le gusta hacer eso. O algún otro abuelito que trabajaba en alguna actividad, conductor de vehículos o de alguna profesión, siempre quiere hacer lo que hacen los médicos. Muchos de los médicos terminan sus actividades en el hospital, 70, 75 años, y siguen yendo al hospital de manera gratuita, algunos, ¿no? Siguen algunos rotando con alumnos, ¿no? Entonces, la persona siempre va a querer ser independiente. El ser humano siempre va a querer depender de sí mismo. Hay que conversar bastante con los abuelitos. Y un término que utilizaron, el síndrome de dismovilidad, que también es síndrome de Grunch. No es muy, les decía la vez pasada, no es muy agradable el uso del término, ¿qué término les dije que no se debe utilizar? El síndrome de dismovilidad, ¿no? ¿Qué dijeron al final? Postración. No es agradable, ¿no? El postrado es un poquito un término que va a desmerecer a la persona. Es el síndrome de dismovilidad, ¿no?
estado de postración, síndrome de dismovilidad. Cuando la persona ya depende de otro para movilizarse. Eso no solamente se da en adultos mayores, también secuelas de algunos otros problemas de salud, ¿no? Sin embargo, en las personas mayores se da el síndrome de dismovilidad como última etapa ya de su evolución. Entonces, la importancia del tratamiento, de la rehabilitación, para evitar que ese deterioro llegue al encamamiento, es nuestro objetivo. Lograr independencia y evitar que llegue al encamamiento, que haga las actividades básicas de su vida diaria, es lo más importante. Probablemente las actividades instrumentadas va a tener dificultad, pero lo va a hacer el uso de instrumentos, el cuchillo en la mesa, ¿no? Utilizar algún otro elemento para hacer alguna actividad como limpiar la mesa. Y ya las actividades avanzadas pues ya van a ir perdiendo de manera más notoria, ¿no? Entonces, lo primero que van perdiendo son las actividades avanzadas, luego las actividades instrumentadas y al menos las actividades básicas. Ya no pueden comer solos, ya no pueden vestirse solos, no pueden bañarse o ir al servicio solos, ¿no? Van a tener que utilizar a otra persona, un cuidador. Y vieron ahí un término dentro de todas estas alteraciones que se pueden presentar, el síndrome del cuidador. Vieron una de las diapositivas, el síndrome del cuidador. ¿Qué es el síndrome del cuidador? Cuando una persona es dependiente, necesita un cuidador, necesita alguien que le cuide, la familia, hijo, hija, nieto. En algunos casos se contrata a otras personas o se les lleva a los asilos. Esas personas que se encargan de tratarlo, de cuidarlo, se llaman cuidadores. Y cuando esta persona no está entrenada, padece del síndrome del cuidador, ¿no? El cuidador también puede tener problemas de salud por no estar entrenado, problemas psicológicos, problemas osteomusculares, el cargar, el levantar, el llevarlos de un lugar a otro. Entonces también se le tiene que entrenar a tanto el paciente como el cuidador para que puedan tener las condiciones y se pueda dar una buena atención. En nuestro país todavía no se han formado cuidadores, en otros países ya están formando. Hay, así como se forman técnicos en farmacia, técnicos en algunas áreas de la medicina, también se les forma como cuidadores. Ya tienen los conocimientos para dedicarse a los adultos mayores, ¿no? En otros países, pues el adulto mayor tiene una pensión significativamente buena, les alcanza para poder contratar a personas. En nuestro país, nomás por las leyes, las personas adultas mayores en los últimos años reciben una pensión muy baja, 800 soles, 600 soles, ¿no? Las AFP les pagan así, o incluso la ONP. Había leyes en donde salían con su sueldo y su sueldo era total, ¿no? Con el mismo sueldo que ganaban trabajando, también siguen ganando al cesar. En algunos países tienen esos beneficios, por eso es que tienen la posibilidad de viajar, de hacer sus paseos. Algunas actividades laborales en el Perú tienen ese beneficio, los militares. Al cesar reciben el sueldo, pero solamente el militar, los militares, policía. No sé por qué, ¿no? No tiene su privilegio. Pero otros sectores no recibimos una pensión de sobrevida. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que preparar para ayudar a esta población que es grande, con todas las recomendaciones, con todas las indicaciones que nos han dado a hecho ver en la presentación. Y dos, también preparándonos para llegar a esa edad. Todos vamos a llegar. ¿Qué es lo más importante para llegar bien a esa edad? Ejercicio. Empecemos a hacer ejercicio ahora para llegar, tener una sobrevida de unos 75, 80, 90 años, bien para 100 años. Bien, ¿alguna pregunta, alguna observación, algún aporte más a la última presentación? Para hablar del examen. Lo hablamos después del compartir. Esa malcriadez, mucha confianza. El día martes los compañeros del examen, el día miércoles tenemos otorrino y también los de uno tienen trauma. Y creo que también el jueves no sé qué curso tiene examen. Y ahorita estamos, o sea, si usted nos pone el examen ese día, entonces
Queríamos ver si es que había la forma de estar pasando por el día sábado. Y el viernes y el sábado y todos los días tienen examen. Es que justo es finales juego. Es que todos los semestres Diferentes. Ajá. Y no llegamos a un acuerdo normalmente. Ya. Miren, como les decía en clases anteriores, el objetivo es que se lleven algunos conceptos básicos para vuestro manejo posterior. Ojalá hayamos logrado que se les quede bien. Dos, la nota es importante para ustedes, ¿no? En este mundo de la competencia. Una buena nota, aprobar con 14 o aprobar con 20 están aprobados. Pero lo que queremos particularmente yo es apoyarles que se aprueban con 14 o 19 20 es lo mismo, ¿no? Apoyarles para que el promedio final les ayude a vuestros estándares. Entonces eso va a depender de ustedes. Entonces, el segundo examen ha sido relativamente cómodo, fácil, accesible. Y hay mucho 20, entonces ahora tenemos que bajarla. En todo caso, ¿cuándo se va el examen? ¿Qué sábado? ¿Qué fecha? Esa misma semana, la siguiente semana, sábado 15, y he hecho una exhaustiva votación para llegar a un acuerdo entre todos los compañeros y he quedado que sea a las 9 de la noche. 9 de la noche el sábado. ¿Y de allí dónde se van a ir? A estudiar, ya. Sí, porque El doctor Tunch nos quiere Sábado, 9 de la noche. Presencial. Tendría que ser rapidísimo, 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos. Los que no envíen ya se Sí, no, los que no envían su problema. y no, eso sí yo le iba a decir. A mí también me ha molestado bastante que usted diga 1 hora en el examen para que manden y los compañeros no hayan mandado. Esta vez tal vez un poco igual que el anterior, préstenles puntos, tal vez por cada minuto que se demore. Si ellos quieren mandar después de 20 minutos su examen, ya tristemente van a estar 20, no, de 20 menos 20 ya no se La bandera y baja. Primero que no va a ser mi clase, El doctor sí nos quiere faltar. Sí, De verdad. ya nos ha dicho, los voy a jalar. Es más, estudian desde semiologías. Los voy a voltear las energías. El doctor choca también. Ese Freddy guarda la torta. ¿Le podemos invitar un poquito de torta? Oh, esa confianza. voy a poner en la escuela. Entonces, el próximo miércoles. La escuela no nos quiere. La escuela va a decir. Que se me acuerda ¿Hasta cuándo es la entrega última de notas? 21. Esos días, no sé exactamente. Pues vamos a tener poco tiempo del 15 al Tú eres del 17, el 21. Pero el serie de notas es del 21. Imagínense, si es virtual es más fácil sacar las notas y así ya no van a calificar mucho. Sí, doctor, piénselo. Nadie va a decir nada. A ver, levanta la mano, ¿quién va a decir este es un, no, va a disculpar, según la chica le había dicho solo que diga doctor Gamarrita, pruébenos, pero le puso feliz cumpleaños. Entonces, no sé si su cumpleaños está cerca o haya pasado, pero va a disculpar que diga esa parte. Y bueno, ese es un pequeño detalle en nombre de todos nuestros compañeros. Sabemos
corazón, siempre nos ha motivado, usted mismo nos ha dicho que siempre nos ha apoyado y también nos ha entendido muchas veces que no hemos venido a clases. Entonces, queremos tal vez compartir este día, ¿no? Con usted. Así que, no hay ahorita como soplar las velitas, pero podemos tal vez unas tajaditas. ¿Sí? Antes de que corte la torta, bueno, no esperaba este gesto, gracias. Y gracias por la sorpresa de la apaga las luces. No sabía bueno, este tipo de gestos son importantes y eso ayuda, ¿no? Las notas. Ayuda en la integración del grupo, eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Como trabajadores de salud, más como médicos, donde estén, siempre promuevan este tipo de compartir, a través de este tipo de compartir la integración entre todos. Yo les comento, chiquito nada más, en el hospital estamos viendo, por la responsabilidad que tengo, con colegas entre médicos, varones, mujeres, unos enfrentamientos entre colegas de la misma especialidad, unas rivalidades, y hacen daño a la persona, ¿no? Hacen daño y a veces nos falta este tipo de encuentros para poder socializar, mejorar nuestras relaciones. En todo caso, este gesto que se siga repitiendo a través de ustedes, donde estén, y sean ustedes los promotores de la unión, de la integración de los equipos de trabajo. El médico es el líder, y eso tenemos que mantener siempre, el liderazgo. No es porque seamos más que los demás profesionales, cada uno tiene su función, pero en la actividad médica, el médico siempre tiene que ser el líder. Estamos en este momento peleando, en el Congreso están queriendo sacar leyes, normas a favor de una u otra especialidad. Los obstetras quieren tener sus leyes para competir con el médico, los tecnólogos, las enfermeras, los odontólogos. No es que les querramos quitar sus espacios, sino que nosotros tenemos que ser los líderes. Lo más importante es lo que les voy a reiterar siempre, el conocimiento. Eso nos da liderazgo. En el momento en que nosotros dejemos de prepararnos y la enfermera por allí nos quiera ganar o la obstetra nos quiera ganar y nos dejemos ganar en la parte de conocimiento médico, ahí vamos a empezar a perder liderazgo. Para eso que tenemos que hacer, seguir preparándonos, leyendo, estudiando, ¿no es cierto? Y lo otro, el ser liderazgo, el ser líder en la parte social. Y esto es importante. Cuando ustedes asuman el CERU, muchos de ustedes van a hacer el CERU en algunos lugares, ustedes van a ser jefes del centro de salud, jefes del apóstol, y van a empezar a reunirse con el alcalde, con la policía, con los profesores. Ahí tienen que también demostrar liderazgo, ¿no? Tienen que estar preparados para asumir nuevos roles, nuevos retos.